Bueno, pues buenos días y vamos a entrar en materia, ya que los organizadores aún no han llegado. Será que no tienen demasiado interés en el origen de la vida. Es broma. Bueno, la charla va a ser muy amplia porque normalmente cuando se habla del origen... ¿Se me oye bien? Sí. Cuando se habla del origen de la vida, pues normalmente se salta ya a lo que está de moda, que es el mundo RNA, y te dan una panda sobre reacciones químicas de cómo funciona el asunto. Yo honestamente no soy un especialista, me interesa el origen de la vida, pero no soy un especialista en el origen de la vida y me ha parecido que es mucho más interesante que veamos el conjunto de opciones que hay para que cada uno se quede con la que le parezca más interesante. Y os hablaré sobre todo de un tipo de trabajo que estamos haciendo que creo que de alguna manera pone en perspectiva opiniones distintas de las oficiales sobre el origen de la vida. Bueno, dicho esto, pues lo primero que hay que preguntarse es qué es la vida. Y aunque parezca mentira, pues mentes tan privilegiadas como Schrödinger, un famoso premio Nobel de Física, o Liv Margulis, mi querida amiga, que es la madre del concepto, la idea de cómo se originaron las células eucariotas, pues han escrito libros al respecto, pero han tenido que concluir que no sabemos lo que es la vida. Somos capaces de identificarla, somos capaces de alguna manera estudiarla, pero sin saber la esencia de lo que es. Por lo tanto, supongo que comprenderán que hablar del origen, pues eso es mucho más complicado. Pero bueno, eso es la situación en la que estamos. Y aquí hay un poco de historia, la repasaré muy rápidamente. Los presocráticos ya hablaban del origen de la vida, creían que surgía del aire. Aristóteles creía que había una fuerza vital que le llamó entelequia. Durante muchos años hubo una gran discusión sobre lo que hemos llamado generación espontánea. Realmente esa es la historia de la microbiología. Darwin, ya en una carta, no lo escribió nunca en un libro, pero una carta a un amigo, a Hooker, pues habló de posibilidades de origen de la vida, luego hablaremos de ello. Interesante, Pasteur, que es el que destruyó el concepto de generación espontánea, empezó a trabajar en sus experimentos en la época en que Darwin publicó El origen de la vida, vamos, para que lo pongamos en contexto. Me gusta, y veréis que voy a mencionar la panspermia varias veces, porque el concepto de panspermia, de que la vida venga de fuera de la Tierra, es bastante antiguo, es decir, ya en 1865 Richter enunció la posibilidad, la hipótesis. En el año 1828 empezó la época dorada de la química prebiótica, porque ahí Waller pues sintetizó la urea y a partir de ahí pues todos los químicos orgánicos empezaron a sintetizar todos los compuestos que son necesarios para que funcione la vida. En el siglo XIX fue precisamente el siglo de oro de la síntesis química de compuestos orgánicos. A principios del siglo XX, en 1917, se descubrieron los virus filtrables y hubo gente que pensó que realmente, precisamente por las propiedades que tenían patogénicas y de que no éramos capaces de poderlos identificar o estudiar adecuadamente, que tenían algo que ver con el origen de la vida. Como veremos, esta idea o este concepto continúa estando encima de la mesa. El concepto, la idea de que el origen de la vida es en fuentes hidrotermales es también antiguo. Ya en Harvey, en el año 24, pues enunció la hipótesis y como veréis es la que hoy en día permanece o la que parece más probable desde el punto de vista científico, pero eso no demuestra de que realmente haya sido así. Hay una gran discusión entre qué fue primero, si el metabolismo o la información. Y bueno, pues el primero que se mojó y que fue capaz de enunciar algo al respecto fue Oparin, en el año 1924, que él dijo que lo primero era el metabolismo. Si no hay energía, no hay negocio. Pero como veremos luego, pues esto se ha revertido. En el año 53, Miller y Urey sintetizaron aminoácidos a partir de los componentes de
lo que creían que era la atmósfera primitiva, que era metano, amonio e hidrógeno. Nuestro coetáneo, nuestro compañero español Oró, sintetizó en el año 59 la adenina, un elemento importante de los ácidos nucleicos. Los primeros experimentos demostrando que las fuentes hidrotermales, que ya se habían enunciado anteriormente, eran capaces de polimerizar, se deben a Fox en los años 60, y luego pues ya se ha ido acumulando mucha información, de la cual pues hablaremos un poco de ellas. Precisamente en el año 61 Müller enunció en un paper muy conocido y muy discutido, que la información era necesaria, que primero se necesitaba información y que de esa información surgía la función, es decir, el metabolismo. Se dice que Oparin, yo no conozco el trabajo, pero que Oparin reconoció la importancia de los ácidos nucleicos, pero continuó diciendo que era para que se mantuviera, para que el metabolismo continuara teniendo su papel primordial. Y bueno, pues ahora hablaremos un poco del origen. Hay dos posibles orígenes. El origen oficial, el ortodoxo, es que la vida empezó en la Tierra, pero algunos pensamos de que eso es muy difícil, y ahora lo discutiremos, y creemos que precisamente pues, la vida viene de otra parte del universo. Cuidado, que aquí es muy importante que esto no resuelve el problema del origen. Si el origen no fue en la Tierra, se tuvo que originar en otra parte. O sea que eso no resuelve la dinámica. Pero bueno, es importante que tengamos en cuenta estos dos posibles orígenes, porque pues, es importante que la información que tenemos la pongáis en ese contexto. La Tierra, pues eso sería la versión hoy en día más aceptada, que la vida se originó aquí en la Tierra. Y bueno, pues algunos pensamos de que puede ser, insisto, que eso no hay ninguna demostración de que la vida se haya formado en otra parte y que por su capacidad de poder viajar pueda ir impregnándose a lo largo del universo. Hay que mencionar lo que conocemos con el nombre de panspermia blanda. ¿Qué es la panspermia blanda? Pues precisamente incluso los oficialistas, los duros, los que creen que la vida se originó en la Tierra, creen que los componentes, los ladrillos de la vida vinieron de fuera. Eso es lo que llamamos, o le llamo yo, panspermia blanda, pero en realidad eso no es panspermia. Eso lo único que nos está diciendo es que la síntesis química prebiótica se puede dar en el universo, y que obviamente pues, si aterrizan cuerpos extraños de fuera, pues llevarán toda esa carga a cuestas. ¿Qué metodologías de estudio se utilizan para estudiar el origen de la vida? Bueno, el más clásico es la química prebiótica, también obviamente la geoquímica y la astroquímica está aportando muchos datos, la geología, sobre todo para poder buscar la edad de los fósiles, de las evidencias que podamos tener sobre el origen de la vida, también pues, los componentes que hay en los asteroides, el material que creemos que es pristino, que puede haber llegado a la Tierra y que ha sido importante para el origen de la vida, la microbiología, sobre todo dándonos idea de qué tipo de vida podemos encontrar asociado a distintos ecosistemas, la genómica comparada es lo que más se lleva en estos días, con la idea de que algún día, cuando hayamos aislado y conocido suficientes seres vivos, comparando su información genética, podremos entender cómo ha sido esa evolución y probablemente también su origen. Los microfósiles han sido fundamentales también en el origen de la vida, es parte de la geología, pero bueno, tienen su espacio específico pues debido a que permiten pues precisar ideas o conceptos que de otra manera no son sencillas, y también está la utilización de proporciones de isótopos, porque como ya sabéis la vida le gusta utilizar isótopos ligeros, es decir, que si ha habido vida en un ecosistema funcionando, pues lo que vamos a encontrar en esas piedras, en esas huellas, una carga isotópica de carbono ligero, por ejemplo, o de hierro de isótopo más ligero, que evidencia que de alguna manera la vida ha tenido alguna implicación en ese fraccionamiento isotópico. Y bueno, pues esto se lo he robado a mi pupilo Carlos Briones, que es
sí, él sí es un especialista en mundo RNA, en el cual pues aquí lo que tenemos es la situación del origen de la vida. Bueno, no sé si soy capaz, pero bueno, no importa. A mano es más fácil. Aquí tenemos la época en la que se sitúa el origen de la vida. Aquí hay distintos marcadores que se han utilizado. Ahora veremos los más actuales. Tendremos que tener en cuenta la formación de la Tierra, su estabilidad, etcétera. Y aquí pues tenemos en una escala de meses pues la escala de la evolución de la vida. Es decir, de lo que iremos a hablar dentro de un rato es lo que pasó en las últimas horas de esta escala evolutiva. Y obviamente lo que nos interesa es saber qué pasó en la posible época donde ya hay evidencias de distinto tipo de que la vida existió. ¿Dónde? Bueno, pues ya os he dicho antes que el modelo que hoy en día está preferido, y veremos por qué, es el hidrotermalismo submarino, un lugar donde hay actividad volcánica, hay minerales, y el contacto de esa síntesis química pues favorece pues, que se polimericen, se obtengan polímeros, macromoléculas, y bueno, y de ahí se supone pues, que eso evolucionará hacia sistemas más complejos. A algunos les gustan las lagunas salobres por evaporación. ¿Por qué? Porque precisamente en los océanos lo que tenemos son soluciones muy diluidas y lo que se necesita para que las moléculas puedan chocar y empezar a interaccionar es que estén concentradas. Entonces, como existen lagunas de evaporación, veremos luego una a continuación, pues ese es un lugar adecuado para que precisamente pues, se vaya concentrando los distintos componentes que luego pueden dar origen a los distintos componentes de los seres vivos. Y el subsuelo profundo, que es algo que es nuevo en este negocio, pues le dedicaré un poco de tiempo por dos razones. Una, porque creo que es interesante que se sepa qué es lo que pasa ahí debajo de nuestros pies, y segundo, porque es un modelo de interés para que podamos explorar si el origen de la vida fue precisamente ahí abajo. Y bueno, pues aquí sale el abuelo Darwin. Y bueno, ¿por qué está aquí el abuelo Darwin? Pues una sencilla razón. Él en la carta Hooker pues dijo de que, seguramente es un comentario, una idea que habéis oído hablar, el laguito calentito donde se daban las condiciones adecuadas para que las moléculas pudieran interaccionar. Obviamente nada contra esa hipótesis, lo que pasa que lo que no sabemos son el lugar ni las condiciones. El hidrotermalismo submarino ya lo acabamos de mencionar, y aquí tenéis lagunas de evaporación, esto es Santa Pola. Obviamente la idea es que lo que estáis viendo ahí es que se ha ido evaporando y se está concentrando distintos materiales que podrían facilitar las interacciones para que se den pues, la síntesis de los polímeros adecuados. Y esto pues es el laboratorio de un geomicrobiólogo, es decir, que si uno quiere saber lo que pasa debajo de nuestros pies, pues tenemos que perforar. Y obviamente pues de eso hablaremos un poco al final de la charla, ya digo, un poco también para vender nuevas ideas y para que las podáis poner en vuestra mochila. ¿Cuándo? Eso obviamente es una pregunta importante. La Tierra se formó hace 4,5 miles de millones de años. Se sabe que hay señales de vida ya hacia finales de, o sea, principios de los 3,9, 3,8, hay discusiones sobre la edad, pero eso es fácil de entender, eso es difícil de precisar, pero hay incluso papeles que dicen que muy cerca ya de cuando se formó la Tierra, pues ya empezaron a aparecer continentes, es decir, masa continental donde se podían dar parte de las reacciones que estamos hablando. Pero he puesto un interrogante, porque, insisto, todo eso son trabajos, hipótesis que se están discutiendo y que hoy en día aún no están aceptadas a nivel universal. No hay ninguna duda que hasta hace 3,8, 3,7 miles de millones de años, cualquier lugar del sistema solar no era el mejor lugar para vivir, porque los impactos meteoríticos, es decir, se estaban formando los planetas y quedaban restos que estaban chocando, pues producían catástrofes, obviamente, a lo largo de todo el sistema. ¿Dónde encontramos los primeros indicios
de fraccionamiento isotópico de carbono. Se encontraron en Isua, en Groenlandia, hace ya unos cuantos años, y he visto que recurrentemente la gente vuelve allí y continúa estudiándolo, o sea que parece que continúa siendo un modelo de interés, cosa que no ha pasado con Chov. Chov era un investigador americano que tuvo mucho éxito en una época, pero que hoy en día pues se ha desacreditado mucho porque sus experimentos, bueno, la interpretación de sus experimentos, de sus microfósiles, los microfósiles que quería ver, pues han resultado que no correspondían a lo que nos había vendido. Y hoy en día, pues la pregunta sería, ¿cuál es hoy en día lo que se acepta como el fósil más antiguo? Pues es precisamente algo que acaba de publicarse en Quebec, y son precisamente microtúbulos de hierro, que eso nos conectará con el subsuelo más adelante. Aquí tenéis la figura, esas microestructuras de hematites, que es un producto de oxidación del hierro, que algunos pues creemos que eso se produce cuando se oxida la pirita, cuando se lixivia la pirita. Pues esto es hoy en día el fósil que se cree que es más antiguo. Hay una ambigüedad, como podéis ver, en su fecha, y eso se debe a que precisamente datar pues no es trivial. O sea que los investigadores no se quieren coger los dedos, le dan un margen mínimo máximo, pero bueno, insisto, hoy en día a nivel de lo que conocemos es el fósil que se cree que es más antiguo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para el origen de la vida? Bueno, pues hay elementos que son comunes a todos los seres vivos y que obviamente y a todos los modelos, y que es importante que los mencionemos. En primer lugar, la síntesis de las moléculas esenciales. Esto es, pues, Miller, etcétera. Vamos, es la química prebiótica. La separación entre el yo, el individuo y el universo. Eso es fundamental. Es decir, si no hay una separación entre el ser vivo y el resto, pues obviamente pues, ahí no hay vida. Ahí lo único que hay son componentes celulares que podrían pertenecer a células, pero que no pueden interaccionar de manera adecuada para poder tener progenie, es decir, poder mantener la especie. Macromoléculas. Bueno, pues sabemos que los seres vivos tenemos proteínas, ácidos nucleicos, azúcares, y todo ello son macromoléculas producto de la polimerización. Por lo tanto, las reacciones de polimerización serán importantes. Y obviamente, como ya hemos mencionado antes, la energía. Es decir, los seres vivos somos aparatos, sistemas transductores de energía. Transformamos energía, y la utilizamos y también soltamos energía. Pues bien, obviamente el metabolismo, es decir, el sistema por el cual los seres vivos obtienen su energía del entorno, pues es fundamental para poder entender cómo se pudo originar la vida y sobre todo cómo continúa funcionando la vida en este planeta. Y aquí tenemos un esquema también de Carlos Briones. Si él estuviera aquí, pues nos daría ya la tabarra sobre el mundo RNA, porque si os fijáis bien, pues los principios, pues ya hemos hablado de ellos, cuál era la composición de la litosfera, la hidrosfera, discutiremos eso, la atmósfera, de alguna manera, las superficies minerales reactivas, etcétera. Todo eso da pie a la química prebiótica, es decir, a la síntesis de los ladrillos. Luego, posteriormente, esos ladrillos empiezan a interaccionar y formar macromoléculas, tener propiedades, y ahí es donde a los que les gusta el mundo RNA, pues ya ponen la molécula de RNA, que ahora hablaremos de ella, y a partir de ahí, pues ese RNA con función informativa, es decir, es una secuencia de nucleótidos que codifican para proteínas, para péptidos, pero también, a su vez, pueden tener actividad, y esa es la gracia del mundo RNA. Entonces, pues ahí se cree que se fue el origen del sistema y que luego esto pues fue evolucionando hasta que tenemos hoy en día pues el mundo de DNA, RNA y proteínas. Durante muchos años en el campo del origen de la vida las discusiones eran si primero las proteínas o los ácidos nucleicos. Fundamentalmente era la discusión de Oparin. Que para Oparin primero las proteínas, es decir, la función, pero posteriormente pues parece que la información ha ido tomando sitio. Y hoy en día por eso gusta el modelo de RNA, porque tenemos a los dos. Es decir, en el mundo de RNA no solamente información, sino información y función.
es decir, las dos cosas al mismo tiempo. Dentro de esa historia, pues ya tendríamos la síntesis de los ribosomas que conocemos hoy en día, la síntesis de proteínas, el pasar la información del RNA al DNA. Es decir, obviamente ahí los virus han tenido algo que ver porque tienen las enzimas para hacer esa función, transformar RNA en ADN y finalmente pues lo que los expertos en el campo del origen le llaman LUCA, es decir, nuestra abuela. Es decir, ahí hay un ser vivo a partir del cual pues nos hemos desarrollado todos los demás, que obviamente es un concepto completamente hipotético y que, como veréis, pues hoy en día hay ideas nuevas interesantes sobre la mesa. Y bueno, pues ahora veremos algunos personajes de la época. Miller, con su famoso aparato para sintetizar aminoácidos a partir de una atmósfera primitiva reductora, la compartimentalización, el poder conseguir compuestos que sean hidrofóbicos, que sean capaces de ordenarse de esa manera, son fundamentales para crear las membranas. Aquí tenéis una molécula de RNA, es decir, que lo que acabo de decir antes, esa molécula no solamente tiene la información, sino que debido a su estructura terciaria y cuaternaria también cumple funciones, entre ellas pues capacidad de cortar y distintas funciones. Las metabólicas hoy en día aún no se han encontrado, pero obviamente pues eso es cuestión de tiempo. Vamos, es cuestión de que se sinteticen los compuestos adecuados para que se encuentre esa función. Modelos. O sea que en ese campo tenemos que hablar de modelos porque por ahí nadie ha podido demostrar que el suyo sea el adecuado. Es decir, lo que tenemos son hipótesis que son muy interesantes para discutir en ambientes como el que estamos hoy en día. ¿Qué modelos tenemos? El modelo de hiperciclos de Huygens, que del año 70, para eso hay que ser físico y ser muy listo. Yo honestamente he leído muchas veces a Huygens y me cuesta entenderlo. Pero bueno, de cualquier manera está ahí, hay gente que trabaja en el sistema de hiperciclos y bueno, pues hay que considerarlo como modelo. El que a mí me gusta más, probablemente por el trabajo que hago, o sea que cuidado ahí hay un vicio, es el modelo El mundo de hierro-azufre de Westerhauser. Ese es un modelo que no se ha podido aún demostrar que pueda funcionar como origen, pero que a nivel conceptual o como hipótesis es muy interesante, sobre todo porque el hierro y el azufre forman un mineral de mucho interés, que es la pirita, y solamente, vamos, de ahí es el origen del concepto, el 60% o más de los cofactores enzimáticos que sirven para hacer de todo, fijar nitrógeno, sintetizar aminoácidos, etcétera, lo que os dé la gana, son núcleos de hierro y azufre. Algunos hasta tienen nombres de minerales como la cubanita. Entonces, de ahí, de ese concepto, de esa idea, se vio de que probablemente, insisto, probablemente, no hay que ir más lejos, pues la pirita estuvo envuelta en el origen de esos cofactores enzimáticos que permitieron que el sistema funcionara. Luego tenemos el mundo RNA, no hablaremos mucho más porque además se conoce bien y es lo que se menciona y se lee y se discute estos días. Hablaremos del modelo de Cairns-Smith de arcillas porque me parece que es original. De cualquier manera se ha quedado con la originalidad, que es muy interesante, pero hoy por hoy no se ha podido demostrar que las arcillas sean responsables del origen de la vida. Y luego pues es el modelo contemporáneo que se está utilizando de hidrotermalismo, que se debe a Martin y Russell del año 2002, que es precisamente utilizar las chimeneas negras en las cuales la temperatura es menor que el hidrotermalismo submarino, porque como veremos la temperatura puede ser un problema en la obtención de polímeros de larga cadena. Y bueno, aquí vamos a ver algunos de estos personajes. Huygens, premio Nobel, Westerhauser, que no era científico, se dedicaba a otras actividades, pero le gustaba la ciencia y que ha tenido un protagonismo importante en esta historia. Aquí tenéis el padre del mundo de RNA, Walter Gilbert, y aquí tenemos a Clarence Smith, un geólogo, geoquímico, el cual la idea que tuvo, el concepto que tuvo y que aún permanece, es que las arcillas, por las propiedades físico-químicas que tienen, son capaces de ordenar moléculas orgánicas. Entonces su idea era de que precisamente
esa era la madre de la criatura y que la información que tenían geológica de su estructura era la responsable de que se formaran distintos polímeros. Obviamente, insisto, como hipótesis es muy bonita, pero por hoy no se ha podido ir aún demasiado lejos, excepto que sabemos que las arcillas sirven para polimerizar. O sea, son agentes polimerizantes que utiliza mucho la gente que se dedica al origen de la vida. Pero una cosa es que sean catalizadores y la otra cosa es el concepto de Cairns-Smith, que eran precisamente nuestras abuelas. Es decir, que somos hijos de las arcillas. Y bueno, pues el modelo de chimeneas negras, insisto, es hidrotermalismo, pero a temperatura más baja que la habitual. Problemas que no están resueltos, es decir, para que veáis que realmente, sobre todo para la gente joven, hay mucho que trabajar en el origen de la vida. El más importante es el origen, no sabemos cuál es su origen, es decir, eso aún está abierto a trabajo. Quiralidad, la quiralidad es un problema muy serio, porque los seres vivos tenemos estructuras que no podemos explicar fácilmente. Por ejemplo, nuestras proteínas tienen aminoácidos levógiros y nuestros azúcares, los ácidos nucleicos, son destrógenos. Hay una gran cantidad de experimentos que se han intentado hacer para poder explicar el origen de la quiralidad y, para mi modesta opinión, nadie aún ha encontrado la solución. Hay hipótesis interesantes, hay experimentos interesantes. En mi centro de astrobiología, hay gente que se dedica a eso y, bueno, pues ahí están. O sea que realmente es importante resolver el problema, pero no está resuelto. El entorno, aunque parezca mentira, no sabemos muy bien cuáles eran las condiciones en las que se dieron el origen de la vida. ¿Qué condiciones iónicas? Ahí se discute mucho, porque mucha sal, malo, poca sal, también. Es decir, ¿qué condiciones iónicas se daban? Temperatura, esa es la peor, porque la temperatura alta es buena para la síntesis química, pero es mala para la polimerización, porque lo que hace es destruir los polímeros. Por lo tanto, la gente que les gustan los modelos de hidrotermalismo, pues el problema que tienen es cómo poder polimerizar y obtener moléculas de alto tamaño. pH, pues para que el hierro fuera soluble, tener en cuenta que sin hierro no habría vida, pues el pH tenía que ser ácido, porque a pH neutro el hierro es una piedra. Y finalmente, pues la atmósfera. Urey y Miller pues apostaron por una atmósfera, como ya hemos visto, de metano, amonio y hidrógeno. Pero hoy en día se sabe que esa no era la atmósfera que se daba en esas épocas. Por lo tanto, pues tuvieron suerte en su experimento, pero obviamente pues hay mucho aún que estudiar. Compartimentalización en la síntesis de los ácidos grasos, que son responsables de las capas, de las bicapas lipídicas, pues sabemos que la fuerza iónica es mala. Por eso los expertos lo que creen es que la síntesis de la vida se hizo en aguas, sin iones, es decir, no en el mar. Bueno, pues como podéis ver, pues ahí hay contradicciones que no están resueltas. Lo que es bueno para una cosa no es buena para otra, y obviamente lo que hay que buscar son conceptos que sean compatibles, porque si no, pues obviamente la cosa no puede funcionar. Es situación evolutiva de los virus. Todos sabemos que los virus son importantes, pero nadie sabe dónde ponerlos evolutivamente hablando. Vimos que hay una hipótesis de que fueron los que empezaron el negocio de trajinar información, pero hoy por hoy pues no se conoce y bueno, pues ahí está. Es decir, continuamos teniendo ese problema. Y al que me voy a dedicar unos minutos es al problema de los dominios, porque algo que creíamos, por ejemplo, los microbiólogos que teníamos resuelto, pues nos lo acaban de complicar. ¿Qué intento decir? Pues que la mayoría de los que habéis estudiado biología, pues os habéis educado con el modelo de los 3 dominios, las bacterias, las arqueas y las eucariotas. Pues bien, hoy en día, a partir de la secuenciación de genomas, pues sabemos que el árbol de la vida se nos ha transformado con algo como que así. Y de ese árbol hay 2 cosas muy interesantes. La primera es que todo lo que veis en la parte de la derecha no se ha podido aislar porque no pueden vivir solos. Es decir, quizá la mitad de las bacterias que existen
nunca las podremos conocer, vamos, no las podremos conocer aislándolas y estudiándolas, porque precisamente necesitan de otras para poder funcionar. Y ahora veremos que eso puede ser interesante para el origen de la vida. Y probablemente lo que hace más daño es que veréis que las eucariotas salen de las arqueas, es decir, las eucariotas son hijas de las arqueas. Y hay gente que dice que obviamente tenemos que desaparecer como dominio porque somos hijos de las arqueas, ¿no? Pues de eso no hay ninguna duda. No voy a entrar en eso porque obviamente eso ya es evolución, no es origen, pero lo que sí voy a perder unos minutos es en el modelo de esas bacterias que tienen nombre, se llaman CPR, tienen nombre, tienen un acrónimo, y esas señoras, hay gente, y a mí me gusta la idea, que creen que ese es el concepto que se necesita para encontrar un LUCA. Nadie niega que pueda existir un LUCA, pero lo que es difícil de creer es que a partir de interacciones entre macromoléculas, un día pues, apareció el más listo de todos y todos le seguimos. Lo más sensato era que hubiera compartimentalización de propiedades, que cada uno se especializara en lo que le correspondía y que luego empezaran a fusionarse o a intercambiarse información. Insisto, ese es un modelo que es nuevo, hasta ahora no se había discutido en estos foros y que eso es gracias a que se ha descubierto ese tipo de microorganismos. Y ahora muy rápidamente os voy a llevar a mi mundo, es decir, el mundo subterráneo, porque hay varias cosas que creo que no se conocen y que sería bueno que las tengáis en cuenta cuando toméis café con vuestros amigos y discutáis el origen de la vida. Charles Darwin, que ha aparecido aquí varias veces, era un señor que se sabe que no le gustaba ir en barco. Cada vez que el Beagle llegaba a puerto, cogía un caballo, lo que fuera, y se alejaba hacia el interior de la Tierra y ahí hizo las observaciones que hizo que le permitieron decir todo lo que nos dijo. Pero una de las más interesantes es que Darwin, obteniendo una muestra de un salar del interior de Argentina, y viendo que había seres vivos, hizo la siguiente premonición, dijo lo siguiente, y está en sus libros de viaje. Si hay vida en esas condiciones, tiene que haber vida en las montañas más altas, tiene que haber vida en los polos, en profundidad, tiene que haber vida asociada a la actividad volcánica, tiene que haber vida en los volcanes submarinos, en el fondo no los mencionó por su nombre porque aún no tenían nombre geológico, pero el concepto, la idea la había puesto y sobre todo la que es más interesante, vida debajo de nuestros pies. Hemos tardado más de 150 años en demostrar que Darwin tenía razón, sobre todo en esta última apreciación. Las otras son dominio de lo que se conoce con el nombre de extremofilia y bueno, pues se ha ido viendo que las predicciones de Darwin eran correctas. Sí. No se oye bien, perdona. Ya, pero tú levántame la mano. Sí, que lo siento. Vale, bueno, es que gesticulo demasiado. Es la emoción. Gracias. Bueno, pues decía que esta es la última frontera del conocimiento de las predicciones de Darwin, que todas han resultado ciertas. Bueno, pues, y ahora voy a justificar por qué estudiamos eso. Alguien había dicho, ¿cómo va a ser Ricardo capaz de poner a Río Tinto en una charla sobre el origen de la vida? Bueno, pues ahora lo vais a ver. Río Tinto todo el mundo sabéis lo que es, habéis oído hablar de él, y lo que interesa es saber su origen. El origen siempre es interesante en cualquier ambiente. Y bueno, pues el modelo más razonable, conociendo lo que conocemos, es que el origen es en el subsuelo profundo, donde hay grandes cantidades de sulfuros metálicos en la faja pirítica ibérica. Pero bueno, la hipótesis, o sea, si uno quiere, tiene que demostrarlo. Entonces, pues tuvimos la suerte de tener un buen proyecto europeo, que llamaba Iberian Pirate Bell Subsurface Life Detection, y eso nos permitió pues, hacer la geofísica para poder determinar el mejor lugar para perforar. Ya he dicho que si queremos saber lo que hay debajo de nuestros pies, hay que perforar, no hay otra manera, a no ser que utilice una mina, etcétera. Pero si uno quiere tener muestras pristinas, tiene que perforar y sacarlas adecuadamente. Bueno, pues ese es el lugar
la zona del crimen es lo que conocemos como Peña de Hierro. No hay peña, lo que hay es un agujero, y aquí lo que veis, el color rojo de las aguas, es la cota más alta que hay en la zona, que tiene pH ácido y alta concentración de hierro. Ya he dicho antes, este es el laboratorio de un geomicrobiólogo, es decir, lo más importante es cómo se obtienen las muestras. Esto es el procesamiento de las muestras, teniendo en cuenta que debajo de nuestros pies no hay oxígeno. Lo importante es que esos testigos nunca vean oxígeno, porque si no, pues ya sabéis que el oxígeno lo necesitamos para respirar, pero para muchos microorganismos es muy malo. Así es como se obtiene la muestra dentro de una cámara anaerobia. Con un Black & Decker mejorado se saca una muestra del interior del testigo para evitar la contaminación de la perforación. Y bueno, pues vais a ver algunos datos. Esto es de los geólogos, conocemos bien el perfil de lo que atravesamos, conocemos propiedades interesantes, como que es cierto que conforme uno va hacia el interior de la Tierra aumenta la temperatura. Es decir, que eso podemos ver que al principio pues estábamos a 20 y pico de grados y al final llegábamos casi a 30 y pico, que hay radiación gamma, eso también pues será de interés en alguna cosa que vamos a ver, y obviamente pues todas las muestras que se han analizado en profundidad se ha estudiado sus propiedades minerales. ¿Qué minerales hay ahí? Precisamente porque nos interesa la interacción entre la vida y la geología. Y esto solamente es para ver para demostrar que se han hecho los experimentos, que no me lo saco de la manga. Con cromatografía iónica podemos ver los iones más interesantes, no los voy a poner todos, pero estos son muestras que el ciclo del nitrógeno es importante en el subsuelo. Hay gases como hidrógeno y CO2, eso es una buena noticia para los microorganismos, porque el hidrógeno es el mejor dador de electrones que hay, el CO2 se necesita para la síntesis de compuestos de carbono, hay péptidos, hay proteínas, hay azúcares a distinta profundidad. Hoy en día en nuestro negocio se utiliza mucho la secuenciación masiva para intentar identificar diversidad. Bueno, pues no pretendo que leáis nada, pero ya os puedo decir de que ahí debajo hay bastante gente. Utilizamos cultivos de enriquecimiento, les damos de comer distintas cosas para ver si se animan y demuestran que son capaces de metabolizar. Pero la técnica que a mí me gusta mucho es lo que llaman hibridación in situ, porque yo como Santo Tomás, si no lo veo, no lo creo. Es decir, esa técnica lo que te permite es específicamente, teniendo sondas fluorescentes, ver esos microorganismos en las muestras del subsuelo y ver cómo están, si existen, si forman colonias, qué asociaciones tienen. Y aquí lo que vais a ver, fijaros bien en los colores, aquí tenemos una muestra de un oxidador de hierro, una muestra de un reductor de hierro que hemos identificado, una muestra de un oxidador de azufre y una muestra de un reductor. Recordad los colores porque ahora vais a ver cómo en el subsuelo estos mundos se interaccionan, lo cual es lógico. No puede haber un ciclo del hierro en el cual la oxidación del hierro se haga aquí y la reducción se haga a mucha distancia. Lo lógico es que vivan juntos. Pues bueno, esto es lo que se ve aquí. Podéis ver que ese conglomerado lo que nos está diciendo que el ciclo del hierro y del azufre están íntimamente ligados en el subsuelo de la faja pirítica, lo cual no nos tiene que sorprender. ¿Por qué? Porque lo que hay más en la faja pirítica, como se lo indica, es pirita. Y eso obviamente nos está llevando a Waterhouse, supongo que os dais cuenta. También hemos podido demostrar que hay biopelículas, no voy a entrar en los detalles porque eso es aburrido, pero es interesante porque las biopelículas, los expertos decían que es tan caro hacer biopelículas que los seres que viven ahí abajo en condiciones extremas de manduca, de comer y de energía, no se pueden permitir ese lujo. Pues se lo permiten no seguramente por ser ricos, sino porque lo necesitan. Las biopelículas son los sistemas de intercomunicación entre sus distintas colonias que hemos visto. Y aquí lo que veis, utilizando técnica de hibridación in situ, distintas sondas, da lo mismo quiénes son, podéis ver que hay una gran diversidad y que la diversidad se mantiene conforme vamos bajando. En nuestro sistema solo hemos perforado hasta 620 metros. Pero ahora tenemos rocas suecas y hemos llegado a 2,5 kilómetros y espero que, si me invitan otra vez, os pueda contar qué es lo que hay en Suecia. Y aquí lo que vais a ver es la idea que tenemos, eso aún no está terminado, de cómo interaccionan
esos distintos microorganismos manteniendo, funcionando y recreando ese tipo de bioquímica que podemos detectar porque podemos ver que esos compuestos existen. Y esto es lo que llamamos el lado oscuro de la vida. ¿Por qué es el lado oscuro de la vida? Porque estos señores la radiación ni la ven. La radiación les puede aprovechar para tener una temperatura adecuada para que el agua esté en estado líquido, pero nada más. El resto todo lo hacen sin el tipo de bioquímica que hemos estudiado en el cole. Es decir, que hay que prestarle atención. Y bueno, pues ¿qué hemos aprendido? Que hay un alto nivel de diversidad debajo de nuestros pies, que el hierro se puede oxidar anaerobiamente, que las actividades que hay en el subsuelo permiten explicar el origen de Río Tinto, que hay gran cantidad de hidrógeno en el subsuelo. Pasa que hoy en día aún no sabemos cómo ordeñarlo, pero a lo mejor no hay que molestarse en producirlo, sino que ya está producido. ¿Cuál es el origen? El origen puede ser radiolisis del agua, este es el oficial, pero también hemos demostrado que la biología, la fermentación, puede producir hidrógeno. O sea que la biología también es parte de ese ciclo del hidrógeno. Y que los ciclos más importantes, el hidrógeno, carbono, nitrógeno, azufre y hierro, funcionan bien en el subsuelo de la faja pirítica y creemos que obviamente en cualquier otro lugar del subsuelo. Lo que pasa es que de momento solo hemos estudiado ese. Y bueno, la pregunta es, oiga, ¿y eso qué tiene que ver con el origen de la vida? Pues ahí vamos. Hoy en día se ha evaluado, y fijaros bien en eso, que el 90% de la biomasa y diversidad procariótica está ahí debajo. 90%, da lo mismo. Si es 70, quiero decir, no vamos a discutir por el número. Es obviamente faltan más perforaciones para poder llegar a esa conclusión. ¿Qué nos dice eso? ¡Ojo! Hay un mundo oscuro que desconocemos y no sabemos qué importancia tiene. Cuando en el modelo clásico se pone el origen de la vida, oiga, vivir en el planeta Tierra, en la superficie o incluso en los océanos no era el lugar más conveniente porque caían chuzos de punta. Vamos, uno de ellos descajó la luna de la Tierra, o sea, quiero decir, para que nos demos cuenta de que realmente las cosas eran serias. En el subsuelo está lleno de energía. Sobre todo la más interesante es la mineral, que esa es constitutiva. Esa no te la tiene que producir nadie, esa está ahí. Y si sé cómo obtener energía de un sulfuro metálico, pues esa es mi ventaja. Pero también puedo utilizar hidrógeno, metano, etc. Y óigame, no solamente es de interés para el origen de la vida, sino que también es interesante para buscar vida, para poder intentar demostrar si realmente hay vida en el universo y si no somos únicos. Y aquí pues lo que tenemos es, por ejemplo, en Marte, pues hace unos 3 años se pudo demostrar que hay agua en estado líquido a 1500 metros de profundidad. Eso es lo único que necesita la vida, es el solvente para hacer las transferencias de masas. El resto, los elementos son universales y hay energía en todas partes. Pero también sabemos pues, que en Europa pues, hay posibilidades de vida. En este caso sería un océano que está por debajo de una capa gruesa de hielo, pero en la cual sabemos por las supuraciones y lo que se ha medido espectroscópicamente que hay pues, muchos sulfatos, es decir, hay componentes que permitirían que la vida pudiera funcionar. O bien en Encélado, que se acaba de demostrar de que hay emanaciones, géiseres, que producen metano, vamos, que tienen metano. Y el metano, pues como sabéis, es algo que le gusta mucho a la vida. Es decir, el 80% del metano de este planeta está producido por la actividad biológica. Y bueno, pues ya si nos vamos fuera del sistema solar, pues tenemos a los traspistas, que hay 2 o 3 de estos cuerpos que podrían tener condiciones compatibles con la vida desde el punto de vista de habitabilidad. Y bueno, pues yo ahora ya os quiero dejar con mi pregunta. Si es verdad que la mayoría de los seres vivos que conocemos viven en el subsuelo, ¿no sería más sensato pensar que se originaron ahí, no que emigraron allí? Y la siguiente es que no nos olvidemos de la panspermia, sobre todo si hablamos de origen. Yo creo que con eso ya he terminado. Parece que no. A ver, sí, solo tenemos uno. Ah, bueno, sí, tan simple como eso.
O sea, en realidad la solución más simple siempre que es un buen principio para metodología, ¿no? Epistemológico, que al final siempre lo más simple es lo que funciona. Bueno, ayer estábamos mirando a la 1 de la mañana precisamente las lunas de Saturno y de Júpiter con una observación astronómica. Si somos polvo de estrellas, ayer vimos muchas estrellas. No sé, sabes que hicimos aquí una actividad de observación astronómica donde tuvimos la oportunidad de, bueno, pues con la colaboración de alumnos de la universidad de astrofísica, pues tuvimos la oportunidad de ver muchas constelaciones, en fin, el cielo estrellado, pero también los planetas y Júpiter y Saturno y sus lunas, o sea que quizás estábamos viendo un lugar en el que hay vida anoche, ¿no? Bueno, esperemos que algún día se pueda saber. Y ante todo, bueno, muchas gracias. No sé si sabes que nosotros dedicamos cada uno de los días a alguien de la Universidad Complutense, ¿no? Alguna referencia a una persona importante de la historia de la universidad. Y hoy pensábamos dedicárselo a Pardo Bazán, y aprovecho para decirlo. Y yo pensaba, pero de alguna manera te has adelantado, añadir a ese nombre el de Lynn Margulis. Porque Lynn Margulis ha estado aquí en estos cursos, quiero decir que es también de alguna forma de esta comunidad, ¿no? O fue parte de esta comunidad. Pardo Bazán porque se creó para ella una cátedra, fue la primera mujer profesora, de hecho catedrática, de la Universidad Complutense en su día, y esa cátedra fue la primera cátedra que ejerció una mujer, desde luego en España y creo que en el mundo, cosa que no hemos sabido celebrar como se merece, ¿no? Porque en algo, a pesar de que tenemos una idea tan negativa de nuestra propia historia, pero alguna vez hacemos cosas que están bien, y antes de que hubiera mujeres catedráticas en las universidades inglesas o francesas o alemanas o americanas, aquí, aunque fuera excepcional, tuvimos una mujer catedrática antes que cualquier otra nación. O sea que eso lo queríamos celebrar. Y también Lynn Margulis, que pensaba contarlo yo, pero ya que te has adelantado, pues te pediría que en este día de hoy, que hacemos homenaje a estas mujeres científicas que han estado muy estrechamente vinculadas a esta universidad, a la que estamos ahora, pues te pediría que te sumaras a un poco a este homenaje a estas científicas y nos dijeras algo de Lynn Margulis, a la que tú seguro que has conocido mucho mejor que yo, aunque como su curiosidad era universal, ella se interesó también por la paleontología, por la evolución humana, por todo, y bueno, tuvimos una cierta relación que estaba basada en su curiosidad, claro, insaciable. ¿Puedes decirnos algo? Bueno, era un personaje controversial, los neodarwinistas la odiaban, pero ha ganado ella. Es decir, el neodarwinismo yo creo que no pasa en sus mejores momentos, sobre todo desde que la transferencia horizontal de genes se ha establecido como el mecanismo más importante en evolución. Yo creo que lo mejor que puedes decir de Lynn era, uno, que era una apasionada por su ciencia, y segundo, que era una muy buena persona, muy amiga de sus amigos, y además, y esa es la parte que a veces se le critica, abogada de causas perdidas, pero eso no le asustaba. Y bueno, pues quizá en algunas cosas no se equivocó, pues eso todos lo hacemos todos los días, pero realmente tener contacto con una persona de su fuerza, porque te comunicaba fuerza, ir a clase con ella o ver es que te llevaba, era una cosa que había que verlo, era muy difícil. Tenía mucha energía, ¿no? Sí, no lo radiaba. Era una gran donante. Por todas partes, sí. Y bueno... y también en relación con endosimbiosis, que como no lo vamos a tratar luego, pues te pediría que lo... Bueno, básicamente ella no lo sabía en aquel momento, pero bueno, a partir de sus lecturas cercanas y de sus maestros, pues concibió la idea de que los eucariotas éramos la simbiosis de procariotas. Le tardó, creo que mandó su trabajo a 10 revistas distintas, fue rechazado, al final se aceptó,
Y quizá la parte más interesante, aparte de que se ha demostrado que es cierto, y se ha demostrado molecularmente, es decir, ella nunca hizo biología molecular, era una bióloga celular pura y dura. Posteriormente, pues ella ha encontrado, porque ha leído o se ha interesado, que ya había gente, sobre todo rusos, que habían predicho ese tipo de ideas y ya se dedicó a amplificarlo. O sea, que no quiso quedarse con una idea que ya estaba encima de la mesa, solamente que ella la recreó y la luchó. Vamos, la luchó porque, ya digo, tuvo que pelearse con los neodarwinistas que no aceptaban que lo importante en la evolución serían esos tipos de saltos, como podría ser la relación entre seres vivos. Y quizá... No, solo quería destacar el hecho porque probablemente la gente, a todos nos cuesta apreciar o valorar o disfrutar, como lo quieras llamar, de las grandes personalidades con las que hemos convivido, sí, ¿no? Claro que sí. Eso es de siempre. Ya en el Evangelio alguien dice, pero ¿cómo va a ser el Mesías Jesús de Nazaret si es hijo de un carpintero? Yo lo conozco, ¿no? O sea, valoramos a los muertos mucho mejor que a los vivos son humanos, a fin de cuentas, ¿no? Pero no hay que esperar a que se mueran, pero una vez muertos ya tenemos, se agigantan algunas figuras y otras se empequeñecen, ¿no? Y bueno, Lee Margulis es uno de los grandes científicos que ha pasado por nuestras aulas, ¿no? En estos cursos de verano de la universidad, pues hemos tenido la suerte de poder conocer a mucha gente realmente que ha dejado una huella, y Lee Margulis fue una de ellas. Entonces, esto lo digo porque no todo el mundo quizá conoce a Margulis, porque pertenece más al campo de la biología y a la microbiología quizá, pero que sepáis que es una figura señera de la ciencia. Entonces, quería solamente apuntillar, porque creo que es importante, que el neodarwinismo estaba en contra de Lee, o la llamaban antidarwinista. Ella no se consideraba antidarwinista, solamente que no estaba de acuerdo con los biólogos moleculares. Por supuesto que la castigaron, nunca tuvo ningún proyecto de investigación serio para poder trabajar, siendo quien era una persona muy respetada. Pero ella fue, junto con sus compañeros, John Sapp y otros, los que acuñaron el concepto, y eso es lo que no le gustaba a los darwinistas, que la cooperación es más importante que el aniquilamiento de los enemigos. Y eso obviamente tiene implicaciones políticas. O sea, que probablemente, todos ellos eran además pro Cuba, etcétera. O sea, que era gente muy activa en la izquierda. Pero yo creo que es importante para darnos cuenta de que también el concepto tiene implicaciones políticas y a mí me gustaría destacarlo porque son cosas que normalmente no se conocen o no se dicen. Sí, es verdad, y hay un círculo de investigadores, algunos muy conocidos. Por ejemplo, en Harvard había un club, vamos a decirlo así, un círculo en el que estaba Gould y demás, ¿no? Que seguían un poco esa línea o estaban en la ciencia para el pueblo que llamaban, y que participaban en grandes discusiones, por ejemplo, con Wilson y la sociobiología. Estoy haciendo un poco de historia de la biología evolutiva, pero es muy importante porque parte de este conflicto de ideas, esta lucha de ideas, involucra a Margulis, pero también a Stephen Jay Gould, el paleontólogo, también a Edward Wilson, que es una figura respetadísima, que se vio envuelta en estas polémicas acerca de lo que es la psicología humana o la sociobiología aplicada a los seres humanos. Simplemente es un apunte para trascender un poco, que salió ayer ese tema, ir un poco de la molécula o del fósil hacia volar un poco más alto para ganar perspectiva y tener una visión más amplia de lo que es la ciencia contemporánea, o la biología contemporánea, por lo menos. Entonces empiezan a aparecer personajes muy interesantes, con ideas muy interesantes que están en conflicto con otras ideas y con otros planteamientos, y todo eso ha ocurrido en el curso de nuestras vidas, lo hemos vivido, hemos participado en la medida de nuestras posibilidades, y conviene que se sepa, porque de eso nunca se habla. Quizá algún día habría que hacer un curso en el que se hablara de qué está pasando o qué ha pasado, al menos en la biología, en las últimas décadas, cuáles son las corrientes principales de pensamiento, porque en la ciencia hay pensamiento. Mucha gente cree que solo hay descubrimiento e investigación, pero podríamos decirlo así, también hacer ciencia es participar en el debate intelectual. Entonces también hay pensamiento en la ciencia. Bueno, solamente quiero hacer un favor. En el
subsuelo tiene que ser cooperativo. Ahí un listo se lo llevaría todo por dentro. El micrófono. Perdón, que insisto, para terminar de vender mi producto, en el subsuelo existe necesariamente cooperativismo para que funcionen los ciclos, porque, insisto, si hubiera un listo, el sistema colapsaría. O sea que sí, ha permanecido funcionando tantos miles de millones de años, quiere decir que realmente pues hay gente que sabe convivir, que no es necesario darle con la garrota al que está al lado para quitarle el carbono. Muy bien, ahora os toca a vosotros preguntarle. A ver, sí. Hablamos de la excavación y tal, que quería preguntarte si sabes algo sobre este agujero que... No, como hablamos de la perforación como manera de conocer el subsuelo, hace pocas semanas que apareció en el periódico esta historia de una excavación en Rusia, que parece ser que es la más profunda que se ha hecho, de 12 kilómetros y pico. Ricardo, el micrófono. Perdón. Los rusos ya perforaron a 10 kilómetros hace años. O sea, son los campeones de la perforación. Pero yo no conozco esa noticia que me has dicho, pero ya digo, no me sorprende de los rusos porque están en ello. O sea que la perforación a 10 kilómetros se hizo hace 10 años, una cosa así. Y parece ser que incluso, no sé, hace un par de semanas se comentaban que había aparecido un fósil que era el más profundo descubierto hasta ahora. Pues si viene de 10 kilómetros de profundidad no hay ninguna duda. No lo conozco, no te puedo. Pero vamos, que no me extraña porque son los campeones de la profundidad. A ellos lo que les interesa es la geofísica, no la microbiología. Pero claro, si encuentran algo interesante, pues también lo van a vender. No sé, ya más. Ve dando todas las palabras a quien te caiga mejor. No, te me toca a mí el trabajo. Bueno, te toca a ti, que yo soy muy malo. A ver, primero, yo también los voy dando aleatoriamente, o sea que no sientan nadie discriminado, porque yo voy dando así aquí. Bueno, y además, como luego nos dejaréis tomar café o algo, ¿no? Se va a tomar pues aquí eso, muchos cafés. Pues eso, podéis preguntar lo que queráis. Quería hacer una conexión con algo que salió ayer, que mencionaste tú, Juan Luis, y preguntaste si creíamos que existía una materia oscura de la biología. Y cuando has citado hoy la quiralidad, bueno, pues he hecho esa conexión. La quiralidad es un gran enigma. Pero hay materia oscura también, ¿eh? Es decir, si tú haces secuenciación masiva, lo que tienes es, identificas, pero luego hay lo que llaman una cola, es decir, cosas que están en cantidades absurdamente ridículas, pero están, pues si no las verías, y eso es lo que llamamos la materia oscura. No tiene tanto que ver con la idea de que vivan en ausencia de radiación, sino que no sabemos ni lo que son ni qué papel juegan. Pero dime un par de frases tuyas sobre la quiralidad. Dame un titular. Un titular sobre la quiralidad. ¿Por qué la vida misterio, elige ¿no? ser destrógiro? Sí. Lo único que te puedo decir es que no lo sabemos, que nos encantaría, pero que es un hecho, no hay duda, pero que por hoy no sabemos cómo funciona. Pero como no sabemos tantas cosas, tampoco hay que... Pero déjame que aproveche para decir que ese es uno de los argumentos que utilizó Crick en aquel famoso paper sobre la panspermia dirigida. Hablamos un poco de eso. Pero daba unos Crick, el de Watson y Crick, el descubridor del ADN, exactamente. Pues este Crick hizo un paper serio, con otro científico cuyo nombre no recuerdo, en el que hablaban de la posibilidad de que la vida en la Tierra y en el resto de los planetas donde existe hubiera sido sembrada, es la palabra, sembrada por una inteligencia extraterrestre. Es decir, que fuera simplemente la Tierra hubiera sido sembrada de vida en algún momento, bueno, hace 4.000 millones de años, y así otros muchos planetas. Vida enviada en cápsulas, ayer salió, en cápsulas absolutamente pequeñas que pueden viajar por el espacio casi a la velocidad de la luz, o desde luego muy rápido, porque tienen poquísima masa, en fin, vectores, vamos a decirlo de esta manera, que dirigen, que siembran la vida en los planetas, que estas inteligencias, bueno, pues han seleccionado o han descubierto que tienen condiciones para la vida. Y los argumentos que nos puede parecer una historia muy fantasiosa o una especulación, pero es una especulación educada, como dicen los ingleses, en el sentido de que tiene una base científica y todo lo que se dice aportan argumentos. Y hay dos argumentos
dan muchos, pero uno es que, bueno, toda la vida, todas las formas de vida tienen el mismo código genético en nuestro planeta, lo que quiere decir que si, o bien que la primera forma de vida que existió, tenía ese código genético, o que ha habido otras, pero que finalmente ha prevalecido, o bien que ha sido sembrada. Y la quiralidad es otro argumento. Es decir, decían, bueno, no es posible que la quiralidad no se puede entender que ha surgido de manera espontánea. Tiene que ser que la vida que fue sembrada en nuestro planeta por estos extraterrestres tenía esa naturaleza. No digo que tenga razón, pero lo que digo es que ese argumento, la quiralidad es tan sorprendente que da pie a preguntarse por qué. Pero bueno, que ya digo, yo oyendo a los expertos llego a la conclusión de que no es fácil llegar a ello, y por eso es tan importante encontrar vida en otro sistema, porque tenemos que ver, eso eran las discusiones de Wilson y compañía de la época, que se necesita vida en otro lugar para comparar y saber si es cierto que el código genético es universal o no, pero bueno, que estamos en ello. A ver ahí, que lleva mucho tiempo con la mano levantada. Buenas. En primer lugar, muchas gracias por la propuesta tan interesante. Yo nunca había oído de la posibilidad del origen de la vida bajo tierra y demás, y la verdad es que ahora todo resuena mucho mejor que... Como se dice ahora, te ha volado la cabeza, ¿no? Sí. Ha sido... Bueno, y lo que iba a comentar es también en relación, por ejemplo, con el problema de la quiralidad y de manera más general, ¿cuál puede ser ahora mismo el enfoque para conseguir relacionar? Bueno, porque estas soluciones que se dan, ¿no?, de que la vida en la Tierra puede ser o por panspermia o por una relación inteligente que manda, básicamente es desplazar el problema a otro sitio donde no podemos resolverlo. Es un recurso, vamos a decir, como casi un recurso a... Una regresión, sí. Sí, un recurso a la solución que no podemos entender, pero... No resuelve el problema del origen. Exactamente, no resuelve el problema del origen. Entonces, diría que si quieres resolver el problema del origen deberías... Bueno, la intuición general te lleva a decir, bueno, pues tiene que haber una relación entre física y biología, ¿no?, en ese sentido. Y, por ejemplo, el problema de la quiralidad también se ha intentado resolver con el recurso a procesos por ejemplo, el de la antimateria-materia en el origen del universo y demás, también se ha relacionado, se ha intentado relacionar con procesos más físicos en el origen del universo. Y te quería preguntar, por ejemplo, también hay muchos de esos esquemas que ponías de la secuenciación del ADN y de las familias biológicas y demás, o incluso de las mutaciones, ¿no se parecen también mucho a procesos de termodinámica del no equilibrio, de cierta manera, como esos procesos en los que de repente surge una singularidad en un proceso que parecía en equilibrio y se divide en otras clases? Bueno, te quería preguntar por la relación que puede haber entre física y biología más básica. Lo has mencionado todo, o sea, vale, que todo eso está encima de la mesa. Lo que pasa es que hay que poder demostrar, o sea, el método científico requiere demostración. O sea, las hipótesis son correctas y las matemáticas también, y la gente juega con eso. Vamos, el campeón de eso era Eigen y compañía, ¿no? Que incluso pues modelizaban en computadoras todo ese tipo de cosas. Pero hoy por hoy aún no tenemos la demostración de que sea así. Una pregunta que se remonta a Pasteur, ni más ni menos, y a la generación espontánea. Si la vida es algo tan probable, ¿por qué no está surgiendo continuamente la vida en cualquier charco, en cualquier mar caliente? O sea que, oímos dos mensajes que son contradictorios. Por una parte se dice que, bueno, pues que los ladrillos de la vida están ahí, que están en el universo en general, que bueno, que no es tan sorprendente que surgiera la vida, una vez que ya hubo agua líquida y demás, y eso es lo que siempre se ha pensado. Por eso se creía en la generación espontánea. Hasta Pasteur, todo el mundo pensaba que la vida estaba surgiendo continuamente en todas partes. Entonces, a partir de Pasteur sabemos que la vida, desde hace 3.800 millones de años, no ha vuelto a surgir. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Es fácil que aparezca la vida o es difícil? Bueno, si me lo preguntas, no sé la respuesta. Vamos, yo creo que a nivel físico-químico debería ser relativamente fácil. Vamos, si no, bueno. Pero obviamente, si fuera así, deberíamos tener signos de que eso es así y no lo tenemos. Y yo creo que el problema es que no sabemos lo que es la vida. O sea, que tú puedes estudiar todo lo que tú quieras, pero ¿qué es la vida? Es decir,
hemos recreado. Hoy en día puedes sintetizarlo todo, tenerlo en botecillos, en la solución adecuada, mezclarlo todo y tienes un batido de ser vivo. Pero no tienes un ser vivo porque falta el NAC. ¿Y qué es el NAC? Y eso es lo que ni Schrödinger ni Lin pudieron resolver. Y me temo que tú y yo tampoco. No, qué disgusto me das. A ver, ahí tienen la palabra. Sí, O sea que no hay ninguna posibilidad, buenas. ¿no? Muchas gracias. Yo no tengo formación académica en biología, así que mi pregunta es más filosófica, va en la línea de lo que acabas de decir tú. Pero bueno, la voy a intentar concretar para que sea resoluble dentro del marco de la biología. O sea, cuando hablas del origen de la vida, hablas de un lugar y de unas condiciones. Pero no sé si cuando hablamos del origen de la vida nos referimos también a una definición de vida, o esa definición ya la tenemos clara, que como acabas de decir, no la tenemos. Ya nos gustaría, pero que no la tenemos. Claro, entonces, si no tenemos esa definición clara de vida, ¿cómo desde la biología investigas cuál es el nivel de autoorganización mínima de la materia para decir esto es vida? Claro, porque igual estamos buscando una quimera, ¿no? Ayer hablaban, en la terminología que usaba Juan Luis, de los cisnes negros, de que puede haber un salto cualitativo increíble que marque un antes y un después. Entonces, a partir de ese momento decimos, existe la vida, y de ese momento hacia atrás no existe. Entonces, no sé si cuando se estudian procesos biogeoquímicos se están buscando esas señales, o quizá hay una escala de grises en la que no tiene sentido hacer una distinción tan clara entre materia viva y materia no viva. Yo creo que es esencial poderlo distinguir. Lo que pasa es que hay lugares oscuros, si tú lo acabas, grises. Un virus está vivo. Pues le preguntan a los virólogos y te dirán, vivos no lo sabemos, pero que joden. O sea que eso no hay ninguna duda. O sea que no hay. Entonces, pues yo creo que el problema más serio es no poder definir bien lo que es tu objeto de estudio. Y eso es un problema que tiene solo la biología. Es que ayer hablábamos de los sistemas complejos y de que los científicos que han nacido ahora o que empiezan nueva su carrera, en contra de lo que se piensa habitualmente, han llegado en un gran momento a la historia de la ciencia. Porque todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido descomponer la materia en sus elementos más pequeños. O sea que hemos hecho análisis, pero no hemos sido capaces de entender ningún sistema complejo. Y es que la vida es un sistema biológico. Y no es que no seamos capaces de entender cómo funciona un ecosistema, que tampoco el sistema celular, llamando así, es tan complejo que nos supera. Por eso no somos capaces de crear una célula, por poner un ejemplo. Ni siquiera una membrana celular. O sea que la complejidad del sistema que representa una célula procariota es tan grande que nos desborda. Entonces, los que habéis nacido ahora, llegáis ahora a la ciencia, como yo digo, os encontráis en el mejor momento de la historia de la ciencia, porque todo el trabajo previo que había que hacer ya está hecho. Es decir, ya no tenéis que el trabajo de descomposición. O sea, ya conocemos a nivel molecular la vida, lo que hemos dicho antes. Sabemos la estructura molecular de las membranas. Eso ya está hecho, incluso su función. Lo que nos cuesta, lo que todavía ni siquiera se ha empezado a hacer, es ver cómo todos esos elementos que componen, todos esos ladrillos de la vida y de cualquier otro sistema complejo, todas las unidades que interaccionan en un sistema, todos los elementos de los sistemas, aunque conocemos de los sistemas todos y cada uno de sus elementos, no somos capaces de entender ningún sistema. Cuando digo ninguno, quiero decir ninguno. Y es muy frustrante, porque no entendemos cómo funciona ningún sistema. Porque tiene una complejidad enorme, obviamente, porque es mucho más fácil cortarlo en lonchas. Más fácil cortar en lonchas un ser vivo que entender su fisiología, para empezar, porque cuando lo cortas en lonchas está muerto. Entonces estás haciendo una disección, mientras que el organismo vivo no se puede estudiar así. Entonces, ahora hay que empezar por entender los sistemas, y el primer sistema que hay que entender pues es la célula. Y como no somos capaces de entenderlo, pues no podemos ni definirlo. Un sistema que no conocemos sus propiedades, algunas de sus propiedades, pero realmente cómo funciona es de una complejidad enorme. No hablemos ya del sistema nervioso y otros sistemas. Cualquier sistema corporal pues ya tiene unas complejidades, y ya los sistemas psicológicos son de una complejidad absolutamente inabarcable, vamos. No, pero fíjate bien, tu pregunta es muy apropiada.
¿cómo rayos podemos ir a buscar vida por el universo si no sabemos lo que es la vida? Solo podremos identificar lo que conocemos, pero ¿es esa toda la vida que hay en el universo? Claro, entonces, sin querer tienes que caer en la filosofía. Pero lo del agua sí, ¿no? Lo del agua sí lo No, el agua sí. Bueno, el agua. No, cuidado, que el estado líquido. durante años se habló de metano y de otras opciones, pero hoy en día los astrofísicos nos han dicho que hay agua en todo el universo. Bueno, eso es lo que nos han dicho, yo me los creo. Entonces, si hay agua en todo el universo, ¿para qué? Es el mejor solvente que conocemos. Y bueno, pues si no fuera el agua, ni tenemos un equivalente, pero el agua es un must. Sin agua no hay negocio. Sí, ahí. Espera, no, Ricardo, tú no des nunca tu micrófono. Tú conserva tu micrófono hasta el final. El orden es el orden. Son un par de preguntas muy concretas. Una es cómo se produce la oxidación anaeróbica del hierro que has mencionado. Y segundo, en estos exoplanetas que también has mencionado, ¿cuál podría ser una asignatura de posible existencia de vida en ellos? Bueno, pues las dos preguntas son... La primera te la contesto con alegría porque aún no está publicado, pero ya lo sabemos. No es una oxidación directa, pero eso también pasa en condiciones aerobias. En condiciones anaerobias el oxidante es un miembro del ciclo del nitrógeno, el nitrito o el óxido de nitrógeno, que son oxidantes muy enérgicos. O sea, cuando hay células o bacterias que respiran anaerobiamente utilizando nitrato, producen nitrito, y ese nitrito es el que oxida el hierro, y ahora estamos con la pirita, con los minerales. Pero ese funciona. Vamos, y además, la mayoría de los seres vivos tienen las enzimas para desnitrificar, o sea que es probablemente un elemento central en el funcionamiento en el subsuelo.